Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Dios les bendiga, amén. Puede tomar su lugar. Pues estamos llevando a cabo esta enseñanza acerca, bueno, dentro del discipulado, y estamos hablando acerca de lo fundamental, la base, lo que viene siendo el evangelio. Y la semana pasada dijimos que el hombre sin Dios, o el hombre del mundo, el hombre natural, no, hay tres cosas que no puede hacer, ¿verdad que sí? Juan 9:31 dice que Dios no escucha a los pecadores, o sea, Dios no escucha a los del mundo. Si una persona no tiene a Cristo en su corazón, si una persona no ha entregado su vida a Dios, si una persona no vive conforme a la voluntad y el propósito de Dios, dice Juan 9:31 que Dios no lo escucha. Por más que pida, por más que ruegue, por más que rece, por más que ore, Dios simple y sencillamente no lo escucha. Y Juan 14:17 dice que el mundo, o sea, el incrédulo, el no creyente, el que está separado de Dios, no puede recibir el Espíritu Santo porque tampoco lo conoce, dice ahí. ¿Verdad que sí? Juan capítulo 14, verso 17, te lo leo. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le ¿qué? Le conocéis porque mora con vosotros ¿qué? Y estará en vosotros. Entonces, note el que vive una vida ajena a Dios, por más que pida, ruegue, suplique, Dios no lo escucha. Dos, Juan 9:31, Juan. La segunda es el mundo, el incrédulo, el no creyente, el que vive una vida apartada de Dios, no puede recibir el Espíritu Santo. Y dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, me parece, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Si dice así su Biblia? ¿O no trae esa hoja su Biblia? ¿Sí la trae? Ok. Dice claramente: pero el hombre natural no percibe, o sea, no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir ¿qué? Y en cambio el espiritual ¿qué? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces vemos que el hombre apartado de Dios, el hombre que vive sin Dios, el hombre que vive en el mundo, no entiende lo de Dios, no recibe lo de Dios, no conoce lo de Dios. Por eso estaba yo viendo en 1 Corintios, bueno, ya sería ahondar mucho ahí en este punto. Son tres cosas que necesitamos entender, porque en ocasiones una de las cosas que necesitamos darnos cuenta es de que somos salvos, y hemos estado hablando de la salvación, y hemos estado hablando de los que viven alejados de Dios, apartados de Dios. Y te digo esto porque debes de darte cuenta. Si tú tienes 5 o 10 años en la iglesia y no entiendes nada de lo que aquí se habla, tienes un problema muy serio. Si tú tienes 5 o 10 años en la iglesia y no has sentido el Espíritu Santo, o no has sido movido por el Espíritu Santo, tienes un serio problema. Y si tú oras y oras y oras y pides y pides y pides y no recibes ninguna contestación a tu oración, entonces tienes un serio problema. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Entonces esa es la razón por la que hablé de esto. Ok. Quiero hablarte y quiero seguir un poco la línea de la semana pasada. El hombre sin Dios, el hombre apartado de Dios, vive en pecado, y por lo tanto el pecado lo aparta o lo separa de Dios. Y dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿La paga del pecado qué es? Ok, entonces las personas que practican, porque dice 1 Juan de practicar el pecado,
voy a aclarar algo, quizá y te sirva. Dicen las personas, todos somos pecadores. Bueno, no porque pequemos somos pecadores. Entonces debes de tener cuidado de que te involucren de esa manera o que tú te dejes llevar por ese tipo de corriente. No todos somos pecadores. Los que tenemos a Cristo, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, nos hemos apartado del pecado y por lo tanto no somos pecadores. Sí pecamos, pero no somos pecadores. Pecadores son los que viven en pecado, los que practican el pecado. ¿Sí? Entonces, porque dice Juan que si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Entonces, todos pecamos. Pero no es lo mismo que peques y te levantes a que vivas en pecado. ¿Sí? Ok. Entonces, nada más quería aclarar eso. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado, ya sea no confesado, o la paga de las personas que viven en pecado. Una persona que vive en pecado es un pecador. Por lo tanto, esa persona vive alejada de Dios. ¿Sí? Aunque se congregue, aunque diezme, aunque ofrende, aunque lea la Biblia, es una persona que espiritualmente está apartada de Dios. Y su paga es ¿qué? La muerte. Obviamente no está hablando de la muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Muerte espiritual simple y sencillamente significa separación de Dios. Separación de Dios. Entonces, quiero llevarte a Ezequiel capítulo 18, por favor, si me permites. Te quiero enseñar algo. Ezequiel capítulo 18. Y vamos a ver el verso 4. ¿Ya estás ahí? Voy a tratar de ir un poco lento para que lo agarres. Ok. ¿Ya estás ahí? Gracias. Bueno, vamos a esperar a algunos hermanitos que todavía están ahí moviendo sus hojas. Ok. Dice aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es que mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Ok. Hay una cosa que se llama la justicia de Dios. Y todavía no voy a entrar en lo que es lo que hablé la semana pasada de lo que es la regeneración y todo eso, pero quiero nada más brevemente tocar lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios se puede ver de dos maneras. Una, en que Dios es justo, lo cual quiere decir de que nadie le puede decir a Dios qué hacer, ni nadie puede mover a Dios en su manera de pensar y de ser, porque Él es Dios, es autónomo. Más bien la palabra autónomo quizá para Él no es la correcta, más bien para Él la palabra sería soberano. Entonces, dentro de su soberanía, Dios es justo. ¿Qué quiere decir? Que Dios es recto, nada lo puede doblar, nadie le puede pedir que haga nada que esté fuera de esa justicia. Y la justicia es lo único que rige a Dios, por llamarlo de una manera, aunque Dios no es regido por nada ni nadie, porque si fuese Dios regido por algo o alguien, entonces ese algo o alguien tendría que ser superior a Dios. Entonces Dios no es regido por nada, pero para decirlo de tal manera que usted lo entienda, Dios se puede decir que se rige por su propia justicia. Entonces vemos la justicia de dos maneras. Una, en que Él es recto, Él es justo. Por eso dice Santiago que Él no es tentado por nadie. ¿Sí? Y la otra manera como podemos ver la justicia de Dios es de que un día se le va a dar cuentas a Dios de todo. ¿Sí? De todo se le va a dar cuentas a Dios. Y esa justicia de Dios es hablando de Dios como juez. Y hablando de Dios como juez, esa es la clase de justicia de la cual quiero comenzar a hablar hoy.
Y esa es de que para saciar esa justicia, la Biblia enseña de que toda persona que peque merece ¿qué? Morir. Está escrito en Romanos 6:23. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. No dice quizá y mueras, dice si pecas vas a morir. ¿Te acuerdas en el principio cuando Dios habló con Eva y Adán, o más bien con Adán, y qué le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres. Ahí habla de la justicia de Dios. Note cómo está una cosa y está otra. La justicia de Dios. Dios le dijo, vas a morir. Si tú comes de este árbol, vas a morir. Entonces, vemos que Ezequiel capítulo 18 habla de que dice Dios que todas las almas son de Él. Dice, y el alma que pecare, esta morirá. Para saciar la justicia de Dios como juez, toda persona que peca debe morir. Todo hombre y mujer que peca debe morir. Es decir, todo el mundo estaba confinado y condenado a ir al infierno por el pecado. Entonces todos nos declaramos muertos porque pecamos. ¿Sí lo entendemos? Ok, entonces por esto es de que hubo necesidad de que Dios mandara a Jesucristo al mundo para que nosotros tuviéramos la oportunidad de pasar de muerte a vida. Y dice la Biblia en 2 Corintios 5:21, si gustas ir conmigo, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, ¿ok? Entonces, Jesucristo que no conoció pecado, vino a ser pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos ¿qué? Hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Note, podríamos ¿ha oído el término sustitución o la expiación sustitutiva? ¿Sí lo ha escuchado? Esto se refiere al hecho de que Jesucristo murió en representación de todos los pecadores, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Notes, es una invitación, es una invitación. Las escrituras enseñan que todos los hombres pecamos, Romanos 3:23, y que la pena por ese pecado en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces vemos en este verso nos enseña muchas cosas, ¿sí? Y yo te hablaba de que el pecado lo que causa es una ¿qué? Separación del hombre para ¿con quién? Con Dios. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Él vino a tomar nuestro lugar. El que no conoció pecado, dice la Biblia, ¿sí? El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Note, Él recibió la muerte y nosotros recibimos la vida. Él recibió el castigo y nosotros recibimos la paz. Él recibió las llagas y nosotros recibimos la sanidad. Entonces Cristo vino a hacer una expiación sustituta, para que me entienda. Él tomó nuestro lugar en la cruz. La humanidad toda estaba perdida. ¿En qué? En sus delitos y pecados, según Efesios capítulo 2, versículo 1, si no me equivoco. En Efesios 2:1 dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Note, el mundo entero estaba muerto en sus delitos y pecados, pero note, la justicia de Dios decía de que todo el que peque debe de morir.
Pero entonces viene Jesús, nace de mujer, crece, aproximadamente entre 29 y medio y 30 años, Jesús comienza su ministerio. 3 años después está en la cruz, muere por los pecadores, se hace justicia de Dios para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesucristo, estando en la cruz, al morir por nosotros, nos dio la oportunidad de que Dios viera en él todo el pecado de toda la humanidad, para que cuando Dios nos viera a nosotros, nos viera a nosotros limpios, nos viera a nosotros justos. Es decir, que todo lo malo nuestro se le fue a él, y que todo lo bueno de él se nos vino a nosotros. Por eso todos tenemos la oportunidad de ser santificados. Todos tenemos la oportunidad de ser justificados. ¿Por qué entonces es que venimos a tener la mente de Cristo? Porque él recibió lo malo nuestro y nosotros recibimos lo bueno de él. ¿Estamos aquí? Entonces, el verdadero evangelio transforma vidas. Jesús, escucha esto, Jesús no vino a morir en la cruz para que nosotros siguiéramos viviendo igual, con las pequeñas variantes de ya no tomar, ya no drogarnos, o de ya no fumar, o de ya no usar drogas, no, Jesús no vino a eso. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, si gustas ir conmigo, si voy muy recio, dígame que voy muy recio y le bajo poquito, nomás que se me dificulta, pero ahí vamos. De todos modos, ahí vamos a subirlo al internet, luego hay discos, ahí si usted quiere comprarlos. Versículo 4 es 1 Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a ver el versículo 3. Ok. Dice, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación. ¿Qué quiere decir esto? Que os apartéis de fornicación, o sea, del pecado. Note, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? La santificación. Cristo fue y lo santo, Cristo siendo santo, es santo, murió en la cruz para que nosotros fuésemos santificados. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para una persona que reconoce que es pecadora y que reconoce que merece juicio y que reconoce que merece morir y vivir toda la eternidad separada de Dios, pero que por amor y misericordia de Dios, Dios le da la oportunidad de recibir vida. Porque dice Efesios 2:1 que nosotros recibimos ¿qué? Vida cuando estábamos ¿qué? Muertos en ¿qué? En nuestros delitos y pecados. Entonces recibimos vida de parte de él para ser que separados del mundo, apartados del mal, que odiemos al mundo, que aborrezcamos la carne, que nos separemos del pecado, que vivamos una vida que santa delante de él, porque esa es su voluntad. Es decir, él murió para que tú seas santo, pero no murió para que tú seas santo y que otra vez vuelvas a ensuciarte. Porque el verso 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a ¿qué? A inmundicia, sino a santificación. Dios no me ha llamado a mí. Él no murió en la cruz. Jesús no murió en la cruz para yo seguir en inmundicia, para yo seguir drogándome, para yo seguir siendo un mentiroso, para yo seguir viviendo en pecado. Jesús no murió en la cruz para que yo tenga un cristianismo pasivo, un cristianismo light, un cristianismo a mi medida, a mi conveniencia, sino que él murió en la cruz para que yo fuese hecho ¿qué? Santo. Porque Dios no nos llama a inmundicia.
Jesús no murió en la cruz para que tú sigas en inmundicia. Cristianos maltratando, hablando malas palabras, que Jesús no murió en la cruz para que sigas. Cristianos viviendo vidas iracundas, enojones, que Jesús no murió en la cruz para que sigas así. Cristianos mentirosos, Jesús no murió en la cruz porque no eres llamado a ser mentiroso, no eres llamado a vivir como vivías antes, cuando estabas muerto en delitos y pecados. La voluntad de Dios es tu santificación, porque no eres llamado a inmundicia, eres llamado a santificación. Dile que está a tu lado, eres llamado a ser santo. Por eso dice la Biblia en Pedro y en uno de los 5 libros de Moisés, parece que es en Levítico: sed santo como vuestro Padre es santo. ¿Sí? Entre más nos acercamos a Dios, más nos santificamos, más nos purificamos, más nos limpiamos. Entonces a esto somos llamados. Y es aquí, quiero entrar a esto por lo siguiente, porque de repente nosotros decimos: yo soy cristiano y estoy salvo y me voy a ir al cielo. No le hace que yo sea así, o que yo viva así, o que yo trate a la gente así, o que... No, hermano, sí le hace. Dile que está a tu lado, sí le hace. Ahí mismo en el capítulo 4 verso 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Lo que está diciendo el apóstol a la iglesia en Tesalónica es: como tú vistes que yo me comporté, como tú vistes que yo hablé, como tú vistes que yo traté a la gente, como tú vistes mi comportamiento, mi conducta, así necesitas tú andar, y así necesitas tú crecer en eso. Necesitas abundar más y más y más y más y más en eso. ¿Por qué? Porque el evangelio de Dios, la evidencia número 1 del verdadero evangelio es que transforma. Esa es la evidencia número 1 del evangelio de Dios, de Cristo, que transforma. Nunca alguien puede recibir el evangelio y ser el mismo. Nunca. El evangelio de Cristo transforma. Esa es la primera evidencia. Y déjame, vamos poquito a 1 Corintios 15, y vamos a ver 2 versos ahí, por favor. Y creo que ahí me voy a centrar. Cuando vayan 45 minutos, ahí me hacen una señal, por favor. No quiero. 1 Corintios 15, vamos a ver verso 1 y 2, por favor. Ya si podemos leer más, pues qué bueno, pero si no, a ver si nos alcanza el tiempo. Ok, fíjese bien. Dice 1 Corintios 15. Te voy a leer desde el 1 para entender un poquito. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El 1 y el 2. Hay una gran preocupación en mi corazón de que haya personas que hayan recibido el evangelio en vano, porque su caminar lo manifiesta, su andar lo evidencia. Y podríamos decir, como dijo Pablo a los Gálatas en Gálatas capítulo 6 versículo 1, gracias por tu paciencia. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, bueno, vamos más para abajo, sobrellévalos, porque el que se cree ser algo, así que cada uno someta a pruebas, entonces tendrá, porque cada uno llevará el que, ok.
Bueno, Pablo habla de otro evangelio. Dice que si vinieran ellos o aún un ángel a predicar otro evangelio, dice otro evangelio, que no lo recibieran. Diga conmigo, otro evangelio. Y luego dice, no que haya más evangelios o un evangelio diferente. Entonces, ¿es uno? Gálatas 1, ok, gracias. Vamos a verlo ahí. Me parece que era unos 6 el que yo les iba a leer. Ok, sí. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. ¿Un evangelio qué? Wow. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren ¿qué? El evangelio de Cristo. Note ahí, note ahí. Ahí está hablando de dos evangelios. Un evangelio diferente y el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según qué hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre que algunos, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sí? Entonces la diferencia entre el evangelio de Cristo y otro evangelio es la misma diferencia entre la iglesia auténtica y las sectas. ¿Sí? Los salvos y los inconversos es la diferencia. También es la diferencia entre la verdad y la mentira. Cuando predicamos, podemos llevar a las personas a la familia de la fe o entregarlas a la familia del diablo. Dios nos guarde de pervertir su evangelio y haga de nosotros anunciadores fieles y efectivos en este camino estrecho. Por eso inicié hablando en 2 de Corintios de que no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo como Señor. Esto es muy importante. El evangelio de la prosperidad, no hay tal evangelio. El evangelio de sanidad, no hay tal evangelio. El evangelio de la profecía, no hay tal evangelio. El único evangelio que hay es el evangelio de Cristo. Y aunque en la Biblia se menciona otro evangelio, pero es lo mismo, nomás hay que entenderlo, y es el evangelio del reino. Ya lo vamos a estar hablando un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces necesito que ustedes entiendan esto. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio, la evidencia número uno de este evangelio es que transforma. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué transforma? Porque el evangelio salva. El propósito número uno del evangelio es salvar las almas. Salvar las almas. Salvar las almas. Entonces, hablábamos la semana pasada, les dije que les iba a traer esto hoy, y hablábamos la semana pasada acerca de la confesión de fe. ¿Cuántos recuerdan? Levanten la mano. ¿Cuántos aquí quieren recibir a Jesús? Levanten su mano, pónganse de pie, vengan, hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento, y van y recitan una oración para recibir a Jesús. Estuve indagando esta semana y te quiero decir que aunque el hecho de hacer una confesión de fe puede ser permitida bíblicamente, no es permitido el hecho de hacer una repetición de una oración de fe. Y estuve investigando el origen acerca de esta oración de fe que le llaman, o esta oración del pecador, y me doy cuenta que al principio del siglo XX, como por ahí en 1900, ¿qué fue? 20 y algo, empezaron, y Billy Graham por ahí en 45, 47
fue uno de los que le dio un empuje muy grande, y luego otros vinieron, como el de las 4 leyes espirituales, y vinieron, y ya vino a ser una regla, se culturizó, vino a ser una cultura dentro del cristianismo y de todas las iglesias, porque había grandes cruzadas evangelísticas, porque había grandes campañas evangelísticas, y se les hacía fácil hacer un llamado al altar y decir: ¿cuántos aquí quieren recibir a Jesús como su Señor y su Salvador? Primero levanten su mano, y levantaban su mano, y luego pónganse de pie, luego se ponen de pie, y luego pasen al frente, y luego pasaban al frente, y estando ya al frente, las personas llevaban a cabo una oración que se les citaba o recitaba, y ellos la oraban, ¿no? Entonces las personas recibían a Jesús. Ahora, sí quiero hacer una distinción, porque no quiero que se malinterprete lo que digo. Yo hice eso, yo hice esa salvación, perdón, yo hice esa confesión cuando yo me convertí hace 27 años. Y yo sé que muchos también hicieron esa confesión. Y no por el hecho de que hoy enseñamos, porque nos damos cuenta que no es bíblica esa oración, no por ese hecho quiere decir que los que hicimos la oración no somos salvos, o que no recibimos salvación, o que no nos arrepentimos. Lo que queremos decir realmente es: tú pudiste haber hecho la oración de fe porque es lo que se te enseñó, y realmente tú tomaste una decisión por Jesús. Decidiste entregarle tu vida al Señor, y que el Evangelio te salvara, que Cristo te salvara, y que el Evangelio te transformara. Y hasta hoy has hecho tu voto, tu pacto, lo has hecho evidente o manifiesto. Es decir, no te has echado para atrás, sigues todavía en los caminos del Señor. Pero lo que sí quiero que entiendas es de que la salvación no viene por una recitación. La salvación no viene por una oración. Porque yo llegué a ver muchas cruzadas en estadios de muchos evangelistas y televangelistas que decían: si tú hiciste esta oración con nosotros, ya eres salvo. Y te quiero decir una cosa: esa es una gran mentira. ¿Por qué? Porque no le puedes dar seguridad de salvación a nadie por una oración, porque la oración no te salva. La oración no te salva. ¿Quién te salva? Cristo, Jesucristo. Entonces tú no eres salvo porque hiciste una oración. Yo ya hice una oración, soy salvo. No. Tú eres salvo porque se te predicó el Evangelio, porque el Evangelio te dio testimonio de que eres pecador, y porque eres pecador entiendes que necesitas ser salvo, y la Biblia te dice cómo. Hay 2 requisitos para ser salvo bíblicamente: arrepentirse y creer. No creo que tenga tiempo para entrar en estos 2, pero nada más te lo digo, hay 2 requisitos. Está en Marcos 1:15, si quieres verlo luego, anótalo, Marcos 1:15. Esos son los requisitos. Y en Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere. Entonces nota, lo de creer, y creer tiene que ver con fe. Por eso en Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 dice que la salvación es don de Dios, pero es por medio de ¿qué? De la fe. Amén. Entonces, déjame, oh Dios mío, es que hay tanto que decirte. Ok, ya medio entendimos algo de esto, ¿no? Ok, déjame, ¿te acuerdas que te llevé a 1 Corintios 15? Vamos ahí, por favor. Si tú vas a la Biblia, te vas a dar cuenta, por ejemplo, ¿qué fue? Hechos 2, donde se predicó en Pentecostés. Cuando aquellos hombres se convirtieron, lo primero que dijeron es: ¿qué tenemos que hacer? Pablo en capítulo 9 de Hechos, cuando se convirtió, tuvo la revelación, lo primero que dijo es: ¿qué tengo que hacer?
Y los discípulos en cierta ocasión le dijeron a Jesús: ¿qué tenemos que hacer para poner por obra? ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces, una de las cuestiones que necesitamos entender es de que cuando el evangelio entra en nuestras vidas es cuando nosotros permitimos que Cristo nos salve, y una vez somos salvos, ahí ese evangelio, que es poder de Dios, ¿para qué? Note, el evangelio no es poder de Dios para sanidad, ni es poder de Dios para que te haga rico. El evangelio es poder de Dios para salvación. Una vez el evangelio entra a ti, tú eres salvo, recibe la salvación, y en el momento en que recibe la salvación, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, dice lo que el evangelio hace. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, o para que lo entiendas, de modo que si alguien recibe el evangelio, que es poder de Dios para salvación, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo que tú eras antes de ese momento, en ese instante, Dios lo cambia. Si eras un ladrón, lo que fueses, Dios te cambia. Y eres una persona nueva, eres una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura. De las cosas viejas que pasaron aquí todas. No dice todas van a ser nuevas, dice todas son. Dios ya las hizo. Dios ya las hizo. Dios ya las hizo. No las va a hacer, Dios ya las hizo. Por eso habla de que somos hechura en Cristo Jesús y que Dios ha preparado, dice que es Gálatas 1:10 o 1:18, a ver. Ahorita te lo doy, no te preocupes. Gálatas, donde dice que Dios tiene las buenas obras para nosotros andar en ellas. Me parece que es Gálatas 2, no lo traigo aquí ahorita, se me vino a la mente. Para que anduviésemos en ellas, dice. Moisés, ¿me lo buscas por ahí en Gálatas? ¿Ah? Buenas obras para que anduviésemos en ellas. Bajo eso quizá lo hayas. Ok, entonces, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2:10, ok. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas que nuevas. Y en Gálatas 2:10 dice, solamente nos pide, a ver. Efesios, perdón. Ok, gloria a Dios, gloria a Dios. Ok, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces note, el cristianismo tiene que ver con recibir una vida nueva, dejar la vida vieja, andar en novedad de ¿qué? De vida que Dios preparó de antemano. ¿Qué preparó Dios de antemano? Buenas obras. ¿Para qué las preparó? Para que anduviéramos en ellas. Por eso la Biblia en Santiago dice que saber hacer el bien y no hacerlo es llamado ¿qué? Pecado. Porque si Dios preparó de antemano buenas obras para ti, para que andes en ellas, y no andas en ellas, quiere decir que ¿qué? Nota, nueva criatura quiere decir que ya no eres como antes, ya no hablas como antes, ya no vives como antes, ya no piensas como antes, ya no actúas como antes, ya no sientes como antes. Novedad de vida. Y vamos ahí a 1 Corintios 15, porque ahí voy a terminar. No sé cuánto tiempo va, pero dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también ¿qué?
Note, lo primero que se tiene que hacer con el evangelio es que se predique. Te voy a leer. Ok, no vayas, sígueme ahí en 1 Corintios 15, 1, nomás te voy a leer Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces ahí en el 14 de Romanos 10 nos da la clave de que primero se nos predica, vamos de abajo para arriba, se nos predica, y cuando se nos predica, creemos, oímos de Él, y después de oír de Él, ¿qué hacemos? Creemos en Él. Y después de creer en Él, ¿qué hacemos? Lo invocamos. Yo sigo en Romanos 10, 14, nada más de abajo para arriba. Entonces, si a ti no se te predicó el evangelio de Jesucristo, perdóname, pero probablemente fallaste. Probablemente creíste en vano. Por eso hay gente que viene a la iglesia y algo no les gusta y se van y ya no vuelven. No tiene que ver con qué tan mal predicador es el pastor o los hermanos, tiene que ver con que creyeron en vano. Las conversiones genuinas se dan cuando el verdadero evangelio de Jesucristo bíblicamente es predicado. Cuando se predica el evangelio de Cristo es cuando la gente se convierte. Déjame, voy a otro ladito prontito. Gloria a Dios. Ok, no te vayas de 1 Corintios 15, 1, déjame, ahí aguárdame tantito, te leo Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído que la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio. Y luego dice, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra vez, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Habiendo qué? Oído. Oído, ¿oído qué? La palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio. El evangelio de Cristo es la palabra de verdad. Es a lo que nos tenemos que convertir. Además os declaro, dice Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado. Entonces lo primero que tiene que ocurrir es que se nos predique el evangelio. ¿Qué hice el miércoles pasado? Te hablé de la condición del hombre sin Dios. Te hablé del futuro del hombre sin Dios. Te hablé de la consecuencia del hombre sin Dios. Te hablé de qué pasa cuando una persona vive sin Dios. Su destino. Te dije que el hombre sin Dios es malo, es perverso. El hombre fácilmente, mente cauterizada. Vive, los designios de su corazón son ¿qué? De constantemente hacia ¿qué? Hacia el mal. Y van de mal ¿qué? En peor. Engañando, hurtando, matando, porque están apartados de Dios, ajenos a Dios. Dice en Romanos 1, dice que amaron más a la creación que al Creador. Entonces, nota, ese es el evangelio que se te tiene que predicar. Que te tiene que predicar el evangelio de que eres pecador y que estás confinado al infierno, que no hay nada que tú puedas hacer para salvar tu alma.
Esa es la condición. Y la justicia de Dios de que toda alma que peque, ¿qué? Debe morir. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero entonces hablamos de Cristo, la salvación, lo que Dios quiere hacer para ti. ¿Cómo puedes entrar al cristianismo? ¿Cómo puedes entrar a la vida eterna? ¿Cómo se te puede escribir tu nombre en el libro de la vida? ¿Cómo puedes formar parte de lo que Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 2, la familia de Dios? ¿Cómo? Y una vez que tú ya formas parte de la familia de Dios, ¿cómo es que te debes de comportar? ¿Cómo es que te debes de conducir? Y aquí es donde voy a entrar. Nota, primero se predicó el evangelio. Dice Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también ¿qué? Recibisteis. 1 Corintios 15:1. Tienes que recibir el evangelio por medio de la predicación. Los corintios recibieron el evangelio. Pablo predicó, pero ellos recibieron el evangelio. Esto ya lo sé, no, esto es aburrido. Este es el corazón de todo lo que hacemos. Si esto es aburrido, sabes, estás en el lugar equivocado. Note, sigo en 1 Corintios 15:1, de donde te pedí que no te fueras. Gracias. También recibisteis, en el cual también ¿qué? Perseverasteis. Entonces note, ¿qué hacemos con el evangelio? Lo recibimos y después perseveramos en él. ¿Y qué quiere decir perseverar? No importa las luchas, no importa las pruebas, no importan los problemas, no importan los obstáculos, no importa el precio. Perseveramos. Seguimos adelante. En la lucha, en la prueba, la iglesia sigue caminando. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otro se queda, yo sigo a Cristo. Es que el pastor no me saludó y por eso yo no voy a ir a la iglesia. No has recibido el evangelio. No se te ha predicado el evangelio. No has recibido el evangelio. No perseveras en el evangelio. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Cuál es esa palabra que se predicó? La palabra de verdad, el evangelio de la salvación. ¿Qué le dijo Jesús a los judíos en Juan 8? ¿Te acuerdas? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Te acuerdas que hablamos de ese tema? O sea, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan su palabra. Los que guardan su palabra. Los que guardan su palabra. Los que escuchan con fe, porque la fe viene por el oír ¿qué? La palabra, la escuchan, la reciben, perseveran en ella, la retienen y luego creen. Creen. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? ¿50? Déjame termino con esto. La Biblia dice que la fe sin obras es ¿qué? ¿La fe sin obras es qué? Nota. Creen. Porque creer es requisito. Creer es requisito para ser salvo. Creen. Pero yo no puedo creer y no ser nueva criatura. Yo no puedo creer y que las cosas viejas no pasen. Yo no puedo creer y ser desobediente. Yo no puedo creer y ser orgulloso, altivo y soberbio. Yo no puedo creer y seguir viviendo mi vida a mi manera, a mi antojo, siendo un rebelde. Yo no puedo creer y vivir ajeno a las escrituras. Yo no puedo creer y vivir, porque creer implica fe, y fe implica ¿qué? Obras. Nota, hay una religión allá afuera que por tus obras tú obtienes ¿qué? Fe.
Nosotros somos al revés. Por tu fe, tú produces ¿qué? Obras. Entonces, creer y fe es lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que si yo creo, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas ¿qué? Estamos viviendo tiempos donde tenemos que predicar de esta manera porque nuestras obras manifiestan otra cosa. Porque aún en el templo de Dios, en la casa de Dios, se manifiestan soberbias y altiveces y enojos y iras y contiendas y divisiones. Aún aquí en 2 horas de servicio. ¿Qué será en los hogares? ¿Qué será en los lugares de trabajo? ¿Qué será en los lugares de escuela? Si aquí en 2 horas de servicio manifestamos gustos y disgustos, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20, porque juntamente estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Lo que Pablo cuando Pablo dijo ya no vivo yo, Pablo está diciendo ya no hago lo que yo quiero. Ya no vivo como me da la gana. Ya no trato a la gente como me da la gana. Lo que Pablo está diciendo, juntamente estoy crucificado con Cristo. Una persona crucificada era sinónimo de muerte. Y lo que Pablo estaba diciendo es que él estaba muerto en Cristo. No para Cristo, en Cristo. Y un muerto, hermano, escúchame, un muerto no busca lo propio, no busca lo suyo. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Por eso capítulos 6, 7 y 8 de Romanos te hablan de morir. Te habla del espíritu y la carne. Y luego, no satisfagáis pues los deseos ¿qué? Porque un muerto, ¿cómo va a satisfacer sus deseos de la carne? Se supone que está muerto. Por eso Pablo dice, en Gálatas 2:20, juntamente estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Ese ya no vivo yo es de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es lo mismo. Es lo mismo. Y traigo otro texto, no lo recuerdo exactamente, pero dice que también debemos de crucificar nuestros deseos y pasiones. Muy que me lo busque, gracias, muy, Dios te bendiga. Debemos de crucificar, dice, porque hemos crucificado nuestros deseos y pasiones. ¿Qué quiere decir nuestros deseos y pasiones? Si yo hago algo que no te gusta, se levanta una pasión, un deseo. Tienes que controlarlo. ¿Ah? Gálatas 5:24, ¿qué dice? Bueno, mientras lo buscan. Entonces, nota, la mayoría de nosotros somos pasionales, somos emocionales, ¿sí o no? ¿Qué dice? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ah, se me había olvidado esa pequeña porción. Los que son de Cristo. No todos. Yo puedo preguntar algo y no te enojas, sonríe para que me haga sentir bien. ¿Puedo preguntar algo? ¿Eres de Cristo? ¿Eres de Cristo? ¿Has crucificado tus pasiones y deseos? Yo pregunté la semana pasada, ¿cuántos están luchando con tentación? Como 8 o 10 personas levantaron la mano. Yo digo una cosa: por tu concupiscencia, ¿eres qué? ¿Atraído? ¿Seducido? Y por tu concupiscencia, esa concupiscencia que debió de haber sido ¿qué? Crucificada, porque es parte de tus pasiones y deseos. Vamos a llegar al punto en que 2 más 2 son 4 en el Evangelio. No 2 más 2 son 6, porque eso es lo que hay ahorita. Ahorita es 2 más 2 son 8. ¿Y son 8 y qué? Porque me va a decir lo contrario. No, espérame.
Vamos a llegar a donde 2 más 2 son 4 en el Evangelio, bíblicamente. Y nos vamos a uniformar. Porque si tú eres de Cristo, debes de crucificar ¿qué? Tus pasiones y deseos. Si tú eres de Cristo, debes de ser nueva criatura. Si yo soy de Cristo, note, esto es lo que la Biblia te enseña, no el pastor. La mayoría de personas que se enojan es porque son apasionados al enojo. ¿Te acuerdas que te estaba hablando que el domingo te hablaba de todo lo que contribuye ¿qué? A la paz? Yo cada rato me estoy topando con personas, les digo, contribuye a lo que sea para la paz. Contribuye para lo que sea para la paz. O sea, como con un botecito, boteando, échale una monedita, pero contribuye para lo que sea para la paz. Te gritaron, calla, calla. No, por eso no contestes mal por mal, no pagues mal por mal. Te dan una cachetada en la mejilla derecha, pon la izquierda. Te piden que des la capa, da también la camisa. Te piden caminar 1 milla, camina 2. Es lo que te está diciendo, contribuye todo lo que es necesario para la paz. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, eres nueva criatura. Ya eres, no vas a ser, ya eres. La muerte de Cristo te habilitó para que seas nueva criatura. Él te dio vida estando muerto en tus delitos y pecados. No es la voluntad de Dios otra cosa más que tu santificación. El llamado de Dios no es a inmundicia, es a santificación. El que esté limpio, límpiese más. Este es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Poder. No puedes venir a la iglesia y decir que eres cristiano y que eres de Cristo siendo con tus pasiones y tus deseos al 100. ¿Dónde está pues aquello que debe estar crucificado? Es que a mí ya no me gusta. Es que a mí me gusta. No estamos aquí para darte gusto. A ver, otra vez, no estamos aquí para darte gusto. Les decía a unos hermanos el otro día que escuché a un hombre de Dios decir algo que créanme, lo que me sacó de onda, en buen sentido. Le preguntaron del Evangelio y dijo, me encuentro en estos tiempos en que tengo que defender el Evangelio. Dice, eso no es lo malo ni lo triste. Dice, lo malo y lo triste es que lo tengo que defender de los mismos cristianos. Antes el César, Nerón y otros perseguían la iglesia. No, hermanos, hoy la iglesia está siendo perseguida por falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles. Personas que se infiltran dentro de las congregaciones y lo primero que hacen es engañar. ¿Haciendo qué? Poniendo una división entre tú y tu pastor, una división entre tú y tu líder, una división entre tú y Dios. Cuando alguien venga a hablarte mal de tu pastor, exhórtalo, repréndelo y dile, no lo hagas, hermano, no dividas la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si tú logras estar en enemistad con tu pastor, no vas a poder recibir lo que Dios tiene a través de él para tu vida. ¿Por qué cree que? Pregúntenle a los muchachos, su primer problema es con sus padres. Todos los jóvenes tienen problemas con sus padres. Todos. Y la razón por la que tienen problemas con sus padres es por 2 razones. Una, porque somos malos ejemplos. 2, porque les prohibimos lo malo. Pero entiéndeme, por favor. Te estoy predicando el Evangelio de Cristo y te estoy enseñando lo que Cristo dice en su palabra. Lo que tú debes de manifestar y lo que yo debo de manifestar.
Si tú vienes aquí, vienes porque quieres cambiar, porque quieres ser enseñado, instruido, no conforme a una ideología humana. Dijo Pablo a los Corintios cuando llegó, cuando fui a vosotros, dice, estuve entre vosotros con temor y temblor, dice, y no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, en otras palabras, Pablo dijo, yo no vine con verbo, con rollo. Yo les vine a predicar de Cristo y Cristo crucificado. O sea, no hay otro, porque hay otros ahí diciendo que están vivos. No, el que fue crucificado, nomás uno fue crucificado. Entonces, escucha, mi iglesia, no necesitamos no perder el enfoque. Eres salvo, ¿por qué eres salvo? Ya te enseñé Romanos 10:14, de abajo para arriba. Ya te enseñé Efesios 1:13, ya te enseñé 1 Corintios 1:2, 1 Tesalonicenses 4:3, 4:7. Gálatas 5:24, Gálatas 2:20. Y ahora falta que tú pongas tu parte. Que dejes de vivir para ti y que vivas para Él. Vivimos en un mundo donde todo se trata de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. ¿Qué hay ahí para mí? ¿Qué me van a dar a mí? ¿Qué voy a ganar yo? Hay hermanos que si no les pagas no hacen nada para la iglesia. Ojalá y se arrepientan y por amor comiencen a hacer cosas. Así como les pagan en un trabajo secular, aunque aquí no se les pague nada, deben de hacerlo por amor. Aún mayor, la Biblia dice que debe haber preferencia entre los hijos de Dios. Preferirnos los unos a los otros. Tú vienes aquí esperando que el pastor te dé una buena enseñanza, te predique una buena predicación, te enseñe la Biblia, la palabra de Dios, sí. Pero ¿qué vas a hacer tú? Dios ya está haciendo su parte. Ahora te toca a ti hacer la tuya. ¿Vas a seguir igual? Enemistades, pleitos, iras, contiendas, divisiones, disensiones, con tus gustos, disgustos, juntándote nomás con los que van en acorde a tu manera de pensar, de ser, de actuar. Esa no es la voluntad del Padre. Ojalá y fuera más sencillo como antes, que me metía al internet y sacaba sermones y te los predicaba. Sin importarme si los agarrabas o no. Ahora no los saco. Ahora me cuesta. El domingo me vas a ver con mis lentes, que tengo que usar diario, ahora me cuesta. Los pastores dejamos nuestros riñones, nuestros pulmones, nuestro hígado, nuestros ojos aquí en el púlpito. Ahora, si tú sabiendo todo esto quieres seguir viviendo una vida mundana, entonces de a tiro no merece la salvación. Y una vez estaba meditando y decía, Señor, ¿cómo será aquel gran día cuando vas a tener que atestiguar de tanta gente perdiéndose? Y pude visualizar, no revelación, nada, pude visualizar que Dios estaba ahí y quizá llorando por ver a tantos que se pierden, pero sin poder hacer nada, porque se les dio la opción. Se les dio la opción. Y rechazaron a Dios. Rechazaron a Dios. Entonces a Dios, por más que le duela, no va a poder hacer nada, porque lo rechazaron. Y muchos de nosotros lo seguimos rechazando con nuestra manera de vivir.
Pensamos que ser espiritual es algo fantasioso y no lo es. Ser espiritual es algo más práctico. Tiene que ver con nuestra manera de vivir aquí en la tierra, no en el cielo. Todavía no vamos al cielo. Aquí, ¿cómo vives en tu casa? ¿Cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? Y más aún, ¿cómo tratas a los demás? Porque a tu esposa la tratas por interés bien, o a tu esposo también, o a tus hijos, pero ¿cómo tratas a los que no te llaman nada? ¿Cómo respondes a sus carencias? ¿Cómo respondes a sus inquietudes, a sus necesidades? Yo de veras deseo, anhelo en mi corazón que verdaderamente vengamos a ser una iglesia de Cristo. Ese es el deseo y el anhelo en mi corazón. No tengo otro. No tengo otro. No quiero venir aquí a regañar gente. Ese no es mi papel, no es mi rol. La cuestión es de aquí, de que te amo lo suficiente para decirte la verdad, arriesgando que no te caiga bien, arriesgando que me dejes de hablar, arriesgando que no quieras estar conmigo. Pablo le dijo, no recuerdo qué iglesia, les dijo, he venido a ser enemigo vuestro por hablaros la verdad. Yo prefiero tomar ese riesgo de venir a ser enemigo de algunos por hablarles la verdad, que venir a ser enemigo de Dios. Te amo lo suficiente para decirte la verdad, porque lo único que te va a hacer libre es la verdad. No me puedes tú decir, ni yo te puedo decir a ti que tenemos un evangelio cuando vivimos como que no lo tenemos. No podemos decirnos el uno al otro que tenemos a Cristo en nuestros corazones y vivir vidas mundanas. No podemos. Por favor, no podemos. Dejemos de hacer eso. Arrepintámonos. Yo le decía a mi esposa, esto que está lloviendo es un buen reto, es un excelentísimo reto. Quiero ver quién viene. Es un buen reto. Porque nosotros desde que salimos de la mañana no hemos podido regresar a la casa. Tenemos un trabajo, vamos a terminar a las 11:30 o 12, y a las 11:30 o 12 vamos a llegar a la casa. El domingo eran las 5:30 cuando fuimos a comer, casi a las 6 de la tarde estábamos comiendo nosotros. Me ves aquí parado y crees que es fácil ser pastor. No, no te equivoques. Y lo hacemos todo por amor. Los amamos. Y queremos que cuando suene la trompeta nos vayamos con el Señor. Te enseñé doctrina, ¿de qué te sirvió? De nada. Quizá porque hay quienes son naturales. Quizá porque hay quienes no entienden, no conocen, no reciben. Entonces déjame, mejor me hago un ladito y te llevo a que conozcas, a que recibas, para que puedas entender. Ponte de pie, por favor.